Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado Sánchez, y les doy la más cordial bienvenida a su asignatura que lleva por nombre Clínica de Amparo. Durante nuestro primer curso vimos genéricamente qué debe entenderse por amparo, la forma en cómo debe sustanciarse el juicio de amparo, es decir, el amparo directo, el amparo indirecto, las diversas causales por las que procede una y otra vía. Analizamos lo concerniente a los principios rectores del amparo, las causales de sobreseimiento, el desahogo de la audiencia incidental y constitucional tratándose del amparo indirecto, lo relativo a la sentencia. Estuvimos analizando también la forma en cómo debe tramitarse el amparo directo, lo concerniente al amparo adhesivo, la forma en cómo deben ofrecerse las pruebas y cuáles eh, pueden admitirse dentro del juicio de amparo, entre otras cuestiones de carácter general. En concordancia con lo anterior, durante el presente curso estaríamos analizando cuestiones meramente prácticas, como lo es en este caso lo concerniente al escrito de elaboración de la demanda de amparo indirecto. Sin embargo, antes de comenzar a desarrollar el contenido del presente video, quiero invitarlos nuevamente a suscribirse a mi canal de YouTube, Doctor Eduardo Preciado Sánchez, donde podrán eh, eh, en este caso analizar los diversos contenidos que subo a través de dicha plataforma. Asimismo, los invito a que me sigan a través de mis redes sociales, como lo son Facebook e Instagram. En Facebook me pueden encontrar en, en mi Facebook personal como Eduardo Preciado Sánchez. Asimismo está el Facebook de mi despacho, doctor Eduardo Preciado Sánchez. Y tengo un grupo de estudio que lleva por nombre Doctor Eduardo Preciado Sánchez, donde además de compartir esta serie de videos, también en ocasiones comparto algunos de los artículos que elaboro para la revista digital Abogados 24/7 Latinoamérica y algunas de las obras que he elaborado para el desarrollo de las diversas asignaturas que imparto en los niveles de licenciatura y posgrado dentro de la universidad que me dirijo y que lleva por nombre Tecnológico Iberoamericano de la Ciudad de México. Bien, vamos a comenzar entonces a desarrollar lo relativo al escrito de elaboración de la demanda de amparo indirecto, para lo cual, fiel a mi costumbre, siempre comienzo el desarrollo de mis cápsulas a través de lo que es un marco conceptual o referencial, y en ese sentido es importante precisar que a la demanda de amparo también se le conoce como escrito inicial de demanda o medio electrónico, y por virtud de su naturaleza es el medio a través del cual se pone a funcionar el aparato de carácter judicial, en este caso los juzgados de distrito por regla general, y por excepción los tribunales unitarios de circuito cuando el acto reclamado emana de otro tribunal de la misma naturaleza. La demanda de amparo es el acto procesal por virtud del cual se ejercita la acción respectiva por ser su titular el agraviado, y quien mediante su presentación se convierte o adquiere el carácter de quejoso, y es el elemento que inicia el procedimiento de carácter constitucional y convencional, que encierra la petición concreta que se traduce en el objeto esencial de la acción de amparo a fin de obtener la protección de la justicia federal. Por tal motivo se puede afirmar que en la acción, en términos genéricos, es el derecho público subjetivo de obtener del servicio público jurisdiccional, y que la demanda de amparo es el acto procesal proveniente del titular de dicha acción en
en el cual el derecho se ejercita positiva y concretamente. Al respecto, el autor Fixamudio nos comenta que la demanda de amparo es el primer acto del procedimiento constitucional que se vincula al quejoso, que vincula al quejoso con el órgano jurisdiccional, acto constitutivo que determina el deber del juzgador de dictar un proveído. Aclarado lo anterior, es importante precisar que para acceder a la justicia en cualquier instancia y en cualquier clase de procedimiento, pues resulta necesario dar cumplimiento de reglas básicas mínimas y desde luego el ejercicio de la acción de amparo no se encuentra exenta de dicha obligación para quienes pretenden el ejercicio de la jurisdicción al sujetar sus procedimientos a las formas establecidas, en este caso por la ley de amparo, en el entendido de que si no están debidamente cubiertos estos requisitos o elementos, pues surge un obstáculo para el ejercicio del citado derecho. De acuerdo a lo antes expuesto, entonces, los requisitos de la demanda de amparo no constituyen fórmulas sacramentales carentes de razonabilidad, sino que más bien consisten en datos que proporcionan en este caso al juzgador y a las partes los elementos indispensables para entablar la relación procesal y decidir la controversia a fin de garantizar el respeto a los principios de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. De esta forma, la ley de amparo establece algunos requisitos que son comunes y otros muy específicos que inciden en la estructura de la petición de amparo en función de la vía en la cual se promueva, ya sea en la vía directa o indirecta, por lo que resulta de utilidad didáctica tratarlos de forma separada. Al efecto, resulta pertinente analizar el contenido de la tesis aislada con número de registro 189.978, correspondiente a la novena época, proveniente precisamente del pleno de nuestro máximo tribunal y que lleva por rubro demanda de amparo indirecto. Finalidad de los requisitos que debe contener el escrito relativo y de las copias que deben exhibirse. La tesis en comento refiere que el artículo 116 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con copias suficientes para cada una de las autoridades responsables, para el tercero perjudicado, ahora tercero interesado si lo hubiere, para el Ministerio Público y 2, para el incidente de suspensión en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos que aluden dichos preceptos no constituyen formalismo sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son el pedir informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, como ya lo mencioné, ahora tercero interesado, darle intervención al agente del Ministerio Público Federal y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Ahora bien, es importante precisar que si bien es cierto, esta tesis hace referencia a algunos dispositivos legales de la abrogada ley de 1936, su contenido resulta aún aplicable para la actual ley de amparo. Por lo mismo, la misma sigue vigente. Ahora bien, de lo anterior se desprende entonces que la demanda de amparo, como todo acto inicial, tiene un determinado contenido, mismo que está constituido por todos y cada uno de los elementos que concurren en su integración específica. De esta forma,
La ley de amparo vigente, en su artículo 108, establece lo siguiente: la demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, y en la que se expresará en primera instancia, obviamente, el nombre y domicilio del quejoso y del promovente, perdón, y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar desde luego su representación, el nombre y domicilio del tercero interesado, y si no se conoce, debemos manifestar bajo protesta de decir verdad dicha situación. Asimismo, se deberá señalar la autoridad o autoridades responsables. El dispositivo legal en comento refiere que en caso de que se impugnen normas generales, el quejoso además deberá señalar a los titulares de los órganos de los estados a los que la ley le encomiende su promulgación. En caso de que las autoridades hubiesen intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas entonces con el carácter de autoridades responsables únicamente cuando impugnen actos por vicios propios. Asimismo, se debe señalar la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. Se deben señalar bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento para los conceptos de violación. Asimismo, se deben precisar los artículos que, conforme al artículo primero, valga la redundancia, contengan los derechos humanos y garantías cuya violación se reclame por parte de la autoridad o las autoridades responsables. Asimismo, el dispositivo legal en comento refiere que si el amparo se promueve con fundamento en la fracción segunda del artículo primero de la ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados o la otorgada a la Ciudad de México que haya sido invadida por la autoridad federal, si el amparo se promueve con apoyo en la fracción tercera del referido precepto constitucional, y se señalará el precepto de la Constitución federal que contenga la facultad de la autoridad federal que en su caso haya sido vulnerada o restringida, y finalmente se deben señalar los conceptos de violación. Ahora bien, el artículo 109 de la ley de amparo refiere que cuando se promueva el amparo en términos del artículo 15 de la ley de amparo, bastará para que se le dé trámite a la demanda que se exprese el acto reclamado, la autoridad responsable que hubiese ordenado el acto reclamado, si fuere posible, la autoridad que en su caso lo ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado, y en su caso el lugar en que se encuentre el quejoso. En estos casos, la demanda podrá formularse ya sea de manera escrita, por comparecencia o por medios electrónicos, y en este último caso no se requerirá de firma electrónica. Ahora, no obstante lo anterior, el precepto legal antes transcrito no resulta aplicable para el amparo indirecto, salvo los casos expresamente señalados en el precepto legal de referencia. Pues hay que recordar que el artículo 15 de la ley de amparo regula lo que en la praxis se conoce como el amparo contra incomunicados, es decir, cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, destierro, deportación, expulsión, proscripción, desaparición forzada de personas o algunos de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzada al ejército, a la armada o la fuerza aérea, y el agraviado se encuentra imposibilitado para promover el amparo, por lo que cualquier persona lo podrá hacer en su representación, aun y cuando se trate de menores de edad. En concordancia con lo anterior, la regla prevista por el artículo 109 de la ley de amparo está relacionada propiamente con el amparo
en materia penal y administrativa en los casos expresamente señalados en el dispositivo legal en comento. Consecuentemente, la demanda de amparo por regla general debe cumplir entonces los requisitos precisados en el artículo 108 de la ley de amparo. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 de la ley de amparo, con la demanda de amparo indirecto deberán exhibirse las copias para cada una de las partes y 2 para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia desde luego no será necesaria para los casos en que la demanda se presente en forma electrónica. En la praxis sucede que si el quejoso está solicitando la suspensión del acto reclamado y no acompañó las copias para el incidente de suspensión, pues la misma no se concede hasta que en su momento se exhiban las copias respectivas para la apertura del cuadernillo incidental. Ahora bien, el órgano jurisdiccional de amparo de oficio mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos. Lo mismo en asuntos del orden penal, laboral, tratándose de trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal, o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por con sus condiciones de pobreza o marginación se encuentran en desventaja social para emprender un juicio de amparo. Bajo la anterior tesitura, tratándose de amparo indirecto, el juzgado de distrito o tribunal unitario de circuito solo estará obligado a suplir la deficiencia por falta de copias en los casos a que se refiere el artículo 110 de la ley de amparo, es decir, cuando éste se promueva por comparecencia, por vía telegráfica, por medios electrónicos, así como tratándose de los asuntos del orden penal, laboral, tratándose de trabajadores. Ya lo vimos también cuando se trate de menores o incapaces o de derecho agrario o de aquellas personas que por su situación de marginación se encuentran en desventaja social al emprender el juicio de amparo. Ahora bien, por cuanto hace a la falta de copias para el incidente de suspensión, solo dará, como ya lo habíamos comentado, lugar a la postergación de su apertura, pues así lo dispone el artículo 114, último párrafo de la ley de amparo. Ahora bien, en caso de no desahogarse en la prevención dentro del plazo de 15 días a que hace referencia el artículo 114 de la ley de amparo, la demanda de amparo indirecto se tendrá por no presentada, salvo cuando se puedan afectar los intereses de menores o incapaces, en cuyo caso el juez deberá oficiosamente ordenar la expedición de las copias. Asimismo, es importante precisar que en términos de lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de amparo, el juez o tribunal de amparo deberá prevenir al quejoso para que dentro del plazo de 5 días subsane la deficiencia, irregularidad u omisión cuando hubiese alguna irregularidad en el escrito de demanda, se hubiese omitido alguno de los requisitos precisados en el artículo 108 de la ley de amparo, no se hubiese acompañado en su caso el documento que acredite la personalidad o este resulte insuficiente para ello, o no se hubiesen expresado con precisión el acto, los actos reclamados. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades o omisiones de la demanda dentro del plazo de 5 días, se tendrá esta por no presentada. Ahora bien, en caso de no existir prevención o una vez cumplida esta, el órgano jurisdiccional deberá admitir la demanda, señalar día y hora para la audiencia constitucional, que deberá celebrarse dentro de los 30 días siguientes, solicitándose para tales efectos el informe con justificación a las autoridades responsables apercibidas de las consecuencias que implica
su falta en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la ley de amparo, ordenándose correr traslado al tercero interesado y en su caso se tramitará el incidente de suspensión, pues así lo dispone el artículo 115 de la ley de amparo. En la ley de amparo, en la ley de amparo se establece que al formularse la demanda de amparo, el quejoso podrá autorizar para oír y recibir en su nombre a cualquier persona que tenga capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión del acto reclamado o el deferimiento de las audiencias y realizar todo tipo de actos que resulten ser necesarios para la defensa de los intereses de su representado, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero, pues así lo dispone expresamente el artículo 12, párrafo primero de la ley de amparo. Ahora bien, es importante precisar que tratándose de la materia civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón o administrativa, la persona autorizada deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en Derecho o abogado y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. No obstante lo anterior, las partes podrán designar a personas solamente con el carácter de oír e imponerse de los autos, y en este caso puede ser cualquier persona que goce con capacidad legal, quien desde luego no gozará de las facultades a que se refiere el párrafo primero del artículo 12 de la ley de amparo, ni lo precisado por el párrafo segundo del artículo 24 de la ley de amparo. Ahora bien, si bien es cierto que en términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la ley de amparo se faculta para desahogar prevenciones, aclarar la demanda, entre otros tipos de actos, a las personas autorizadas por el quejoso, dicha autorización se encuentra de alguna manera limitada si la prevención consiste en narrar lo relativo a los antecedentes del acto reclamado, dado que existe la protesta de decir verdad y por lo tanto no puede realizarlo el autorizado en virtud de que es un acto de carácter personalísimo que corresponde al quejoso, por lo que fue definida dicha situación en la jurisprudencia por contradicción de tesis con número de registro 2007-285, proveniente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que lleva por rubro el siguiente: autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de amparo, no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales deben manifestarse bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado que se omitieron al presentar la demanda relativa. Ahora bien, dado que no podemos desvincular al amparo de la especialidad o de la materia que le pudiera dar origen a la demanda de amparo, es importante precisar que tratándose del amparo en materia civil, así como atendiendo a lo dispuesto por el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, están facultados los autorizados dentro del proceso ordinario para promover el juicio de amparo en nombre de las personas a quienes representan en juicio, situación que puede apreciarse claramente en la tesis de jurisprudencia con número de registro 2005-412, correspondiente a la 10ª época y proveniente del Pleno en materia civil del primer circuito, misma que lleva por rubro el siguiente: autorizado en términos de la primera parte del párrafo cuarto del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, está facultado para promover el juicio de amparo. Ahora bien, es importante precisar que esta situación no ocurre con los autorizados en términos de lo dispuesto por el artículo 1069 del Código de Comercio, los cuales no se encuentran facultados para promover ningún tipo de amparo, ya sea directo o indirecto,
lo que también ha quedado establecido mediante contradicción de tesis con número de registro 2005 035 correspondiente a la 10ª época y emanada de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual lleva por rubro el siguiente: amparo indirecto en materia mercantil. El autorizado por las partes en términos del artículo 1069 párrafo tercero del Código de Comercio no está facultado para promoverlo a nombre de su autorizante. Bien, una vez que hemos analizado entonces en qué consiste la demanda de amparo, así como los requisitos que debe cubrir la demanda de amparo indirecto, vamos a ver entonces un caso práctico de cómo debe realizarse una demanda de amparo indirecto en materia administrativa contra una norma general de carácter heteroaplicativo en términos de lo dispuesto, desde luego, por el artículo 107, fracción primera de la ley de amparo, pero esto lo vamos a ver en un subsecuente video. Por el momento me despido, no sin antes recordarles que los invito a suscribirse a mi canal, así como a seguirme a través de mis diversas redes sociales, y les solicito de favor, si es que les agradan los contenidos que estamos virtiendo a través de estas cápsulas, pues que me hagan el favor de compartirlo para que podamos llegar a más personas. Sin más que comentar por el momento, me despido. Hasta pronto.